Damos gracias primeramente a Dios por la oportunidad, por este gran privilegio que Él nos permite, nos da esta honra de poder el día de hoy estar con vida, poder tener salud. Creo que para la gloria y la honra del Señor ya han transcurrido algunos días, algunas semanas, algunos meses después de que toda esta contingencia, toda esta pandemia se ha levantado, y Dios ha sido bueno. Dios ha sido verdaderamente fiel a su palabra. Él ha cuidado de nosotros, Él nos ha guardado, Él ha sido nuestro pastor, Él ha sido cerco alrededor de nosotros, como dice la Escritura. Verdaderamente hemos creído en las promesas de Dios, en esas promesas que están en su palabra, porque la Escritura dice que sus promesas en Él son sí, todas las promesas en el Señor son amén, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Así que Dios ha sido fiel a su palabra, Él ha cumplido sus promesas, Él ha cuidado de nosotros. Ninguna plaga ha tocado nuestra morada, ninguna peste ha afectado nuestras vidas. Para la gloria y la honra del Señor, creemos que realmente Él ha enviado a su ángel, como dice la Escritura, y a sus ángeles enviará acerca de ti, para que nos guarden en todos nuestros caminos. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. El día de hoy quiero, amado hermano, compartir contigo este tema, esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando a cabo durante estas semanas. Yo no sé cuántos de los que hemos tenido la oportunidad, cuántos de los que para la gloria de Dios han tenido la oportunidad de poder ver estos videos que hemos estado llevando a cabo para la gloria del Señor. Hemos estado hablando de las virtudes que el apóstol Pedro en su segunda carta del capítulo 1 del verso 5 al 11, él menciona que tenemos que añadir a la fe. Una de las primeras virtudes, o la primera virtud en la cual estuvimos meditando, fue conocimiento, que es una de las virtudes que el apóstol Pedro menciona que tenemos que añadir a la fe. Conocimiento. Estuvimos hablando del dominio propio, y también estuvimos hablando esta semana que acaba de terminar acerca de la paciencia. En esta semana, o en este video, si me das la oportunidad, si nos dedicas este tiempo, quiero hablarte acerca de la piedad, que es la cuarta virtud que el apóstol Pedro menciona que tenemos que añadir a la fe. Es tan importante y es muy necesario. Yo quiero una vez más hacer la invitación, y realmente hago esta invitación a todos los hermanos, a todos los que están viendo este video, que si tienen la oportunidad ahí en casita de poder dar lectura a este pasaje que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 del verso 5 al 11, ahí se mencionan estas 6 virtudes que el apóstol menciona que hay que añadir a la fe. Esto es tan importante. De hecho, el apóstol Pedro empieza en el capítulo 5 diciendo que tenemos que poner toda diligencia a esto mismo, que tenemos que ser prontos, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que prestar toda atención a esto que él estaba escribiendo y que escribió en aquella ocasión, y que también esta palabra es de bendición para nosotros en este tiempo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que si tienes en casita la oportunidad y el tiempo, yo te invito a que medites en este pasaje. Es tan importante que el apóstol Pedro menciona que aquel que no tiene estas cosas, aquel que no ha añadido a su fe estas 6 virtudes, una de las consecuencias, o una de las cosas que el apóstol Pedro menciona, que aquella persona, aquel creyente, aquel cristiano, aquella nueva criatura que no añade, que no procura, que no es diligente en añadir estas virtudes a su fe, dice la Escritura, es ciego, tiene la vista corta, es ocioso, dice la Escritura, y no producirá ningún tipo de fruto. Pero por el contrario, también el apóstol Pedro hace la promesa de que todos aquellos creyentes, todos aquellos cristianos que procuramos, que somos diligentes, que nos esforzamos por añadir a nuestra fe estas virtudes, hay una recompensa. Dice, no caeréis jamás. Gloria a Dios. Y otra de las bendiciones que yo veo que escribe el apóstol Pedro, que aquellos que añaden a su fe estas virtudes, dice, se les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que yo te invito a que, si tienes tiempo ahí en casita, procures ocuparte y te des ese tiempo para meditar en este pasaje que escribe el apóstol Pedro. Bien, quiero entrar de lleno a lo que es esta
cuarta virtud, como es la piedad. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana, joven, señorita, amada iglesia, que cuando hablamos de piedad es importante entender y comprender que cuando se habla de piedad, la piedad tiene dos direcciones. Una de ellas es aquella que va dirigida a Dios y otra dirección es aquella que va dirigida hacia el prójimo. Esto es importante poder tomar en cuenta, que cuando se habla de piedad en sí, el concepto de esta palabra piedad tiene dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. El día de hoy quiero rápidamente hablarte acerca de estas dos direcciones y quiero empezar con una de las direcciones más importantes, que es la piedad que todos nosotros como iglesia, como cristianos, como miembros en particular del mismo cuerpo, tenemos que tener a Dios. Dios en su palabra nos insta, nos demanda a que tenemos que ser piadosos. Si tú buscas en el libro de Tito, en el capítulo 2, del verso 11 al 13, ahí el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es lo que la Escritura dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, esto es importante, el apóstol Pablo le dice a Tito que todo creyente, todo cristiano, toda nueva criatura, todo aquel que se ha vestido de ese nuevo hombre que es según Dios en santidad, en justicia, debe de renunciar, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y después dice, y que vivamos en este siglo. O sea, Pablo le dice a Tito que la forma en la que tenemos que conducirnos en este siglo, en este mundo, tiene que ser sobria, justa. Y la tercera característica que menciona el apóstol Pablo a Tito que tenemos que tener, dice, y piadosamente. Entonces, la Escritura nos enseña que realmente que nosotros seamos piadosos no es algo si nos parece o no nos parece, es algo en lo que tenemos que ocuparnos, es algo en lo que debemos de procurar poder conducirnos en piedad, como dice el apóstol Pablo, como escribe el apóstol Pablo a Tito, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando hablamos de piedad, esta palabra piedad, si buscamos en el diccionario, esta palabra viene de la palabra griega que significa eusebeia. Y cuando hablamos de eusebeia, que es la palabra que utiliza el apóstol Pedro en su segunda carta, nos damos cuenta que esta palabra eusebeia tiene como significado devoción a Dios. Esto nos enseña, esto nos hace comprender y entender que una persona piadosa, la cual el apóstol Pablo le menciona a Tito que es necesario, que debemos de conducirnos piadosamente en este mundo, y aquella persona piadosa, aquel creyente que se conduce piadosamente, es todo creyente, es una persona que tiene devoción a Dios. Cuando hablamos de devoción a Dios, estamos hablando de un profundo respeto. Eso es devoción a Dios. Si usted busca también en el diccionario la definición, el significado de esta palabra devoción, usted puede buscarlo ahí en casita, sé que tiene la herramienta, usted puede entrar a internet y buscarlo, pero cuando buscamos devoción nos damos cuenta que tiene como significado una profunda reverencia. Escuche, cuando hablamos de devoción estamos hablando de una profunda reverencia o respeto a Dios ante su grandeza y majestad. Y yo creo que esto es importante poder comprender. Yo creo que si hay algo, si hay una conducta, si hay un comportamiento, si hay una forma en la que debemos de conducirnos en este mundo, tiene que ser con reverencia. Tenemos que tener presente, tenemos que tener en mente que si hay algo que Dios está esperando, si hay algo que Dios está demandando de nosotros, su iglesia, y como miembros, como creyentes en particular, es que aprendamos a tener una profunda reverencia, es que aprendamos a que nuestra actitud sea una actitud de profundo respeto ante Dios, ante lo que Él es, ante su grandeza y su majestad. Una persona piadosa, su actitud, su comportamiento, la actitud de un piadoso siempre va a mostrar profunda reverencia ante cualquier circunstancia. La devoción de una persona piadosa es más grande que la adversidad. No importa si la circunstancia es buena
no importa si la circunstancia es mala, no importa si hay adversidad, si hay tribulación, si hay persecución. De hecho, la Escritura dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero aún en medio de la persecución, aún en medio del problema, aún en medio de la tempestad, aún en medio del problema, una persona piadosa jamás pierde su devoción a Dios. Y es impresionante, amados hermanos, de que Job pierde todos sus bienes. No solamente pierde todos sus bienes, sino que también pierde la vida de sus hijos. Aparte de que pierde a sus hijos, viene una enfermedad maligna sobre su cuerpo. Pero aún en medio de todo este problema, aún en medio de toda esta tempestad, aún en medio de toda esta situación adversa que estaba viviendo Job, él nunca perdió su devoción a Dios. El honor que tenía Job fue más grande que la adversidad. Job se mantuvo siendo un hombre piadoso, porque en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad que Job atravesó, él siempre guardó reverencia, él siempre guardó profundo respeto a Dios. Job le dice a su mujer, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria a Dios. Yo no sé si usted logra ver, amado hermano, en esta historia bíblica realmente a un hombre piadoso como Job. Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Que Dios nos permita, que Dios nos dé la honra, que Dios nos dé la bendición de poder llegar a este punto de piedad, de reverencia, de temor, de profundo respeto hacia Dios, ante lo que Él es, su majestad y su grandeza, no importando la adversidad. Amado hermano, yo no sé el problema, la adversidad que tú estés pasando. Yo no sé, realmente no conozco, Dios sí lo sabe, el momento que estás atravesando, quizás una enfermedad, quizás un problema matrimonial, quizás un problema económico, quizás una enfermedad. No sé cuál sea la situación la cual tú estés pasando. Yo quisiera invitarte. Esta palabra también es para mí. Quisiera que tuvieras en mente a este hombre piadoso como lo fue Job. Que en nuestra mente se pueda producir y en nuestro corazón se pueda producir verdaderamente la piedad en nuestra vida. Que tengamos esa capacidad, que tengamos ese honor y ese privilegio, esa fe de poder ser como Job, piadosos. Al punto de decir que recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos, y que Dios nos permita que no pequemos con nuestros labios. Debemos de entender y debemos de comprender que la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo dijo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No sé cuál sea la adversidad, no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, no pierdas tu devoción, no pierdas tu reverencia, no pierdas tu temor a Dios, que sea mucho más grande que la adversidad, porque eso es la piedad. Dios te bendiga grandemente. Es una bendición poder saludarte. Ha sido una bendición, amado hermano, poder compartir este tiempo, este espacio, poder llevar a cabo este video, esperando con todo mi corazón que este video pueda ser de bendición para tu vida. Un saludo a la distancia y recuerda que para nosotros es siempre una gran bendición poder llevar a cabo estos videos. Deseo con todo mi corazón que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite será hasta la próxima. Saludos y bendiciones.